Bueno, muy buenas noches, apreciados aprendices. Voy a abrir este espacio haciendo una breve presentación de mi persona. Mi nombre es Marisol Moreno Hernández, soy administradora de empresas, tengo una especialización en contabilidad de costos, tengo una maestría también de docencia universitaria, he elaborado en ambientes de investigación, he coordinado también semilleros de investigación en instituciones de educación superior. Entonces, este tipo de temática, pues desde luego que no es ajena a mí, ¿no? Y por ello es que me han asignado orientar las actividades de aprendizaje, estas que tengo yo subrayada en color amarillo, las actividades de la competencia para gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social. De esta competencia, nosotros encontramos dos actividades de aprendizaje que son las que yo les voy a orientar. La primera actividad de aprendizaje es la de reconocer capacidades personales para convertirse en emprendedor como parte de su proyecto de vida en términos de desarrollo humano y económico, ¿no? Para esta actividad de aprendizaje se genera una evidencia, ¿ya? Y la evidencia es el DOFA personal para identificar habilidades personales como emprendedor. Vamos a resaltar por acá en color verde. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra evidencia de aprendizaje. Como tenemos dos, la siguiente actividad de aprendizaje es definir el modelo de negocio a desarrollar en el emprendimiento según las oportunidades de mercado. Para esta actividad de aprendizaje se va a generar la evidencia modelo Canvas del emprendimiento. Esto acá la vamos a señalar también en color verdecito. Entonces vamos a manejar básicamente estas dos evidencias. ¿Listo? Entonces vamos antes de revisar qué es lo que vamos a entregar, vamos a hablar un poquito sobre el emprendimiento, ¿ya? Es importante que nosotros toquemos esta temática, ya que como tal el programa pues demanda precisamente ello, ¿no? Que ustedes logren conocer la importancia del emprendimiento y ello lo encontramos precisamente dentro de la literatura. Encontramos aquí adjunto como tal en los materiales de contenido que se encuentran en la plataforma. Entonces voy a presentarles a ustedes en dónde se encuentra este material. Vamos a dejar de presentar y vamos entonces a remitirnos por acá. Listo. Bueno, creo que por aquí logran ustedes identificar. Entonces, recordemos que nosotros ingresamos precisamente por contenido. Por aquí vamos a volver a ingresar. La ficha. Por aquí. Vamos a volver por acá a ingresar para revisar la ruta. ¿Listo? En la cual nosotros vamos a encontrar como tal ese contenido. Entonces, recordemos por acá en este link de contenido, nosotros desplegamos, vamos a encontrar la fase 4. En esa fase 4, en actividades de proyecto 4, encontramos entonces la guía de aprendizaje, en donde se encuentran como tal esas orientaciones. Aquí tenemos la matriz DOFA personal para identificar habilidades personales como emprendedor, actividad de aprendizaje GA4 y el modelo Canvas de emprendimiento y actividad de aprendizaje. Entonces, para que nosotros logremos orientarnos un poco más al respecto de
lo que vamos a desarrollar en DOFA y en Canvas. Entonces encontramos aquí el material como tal de la formación. Entonces en el material de la formación nosotros vamos a encontrar material como ser emprendedor y emprendiendo la empresa. Básicamente estas dos materiales son nuestra orientación guía para lograr entender qué es lo que vamos a desarrollar como tal, como evidencia de nuestros aprendizajes. ¿Listo? Cuando ya culminemos nosotros en ese documento, nos vamos aquí a este link de evidencias, que nos va a desplegar desde luego todos los espacios con los cuales debemos como tal adjuntar nuestros productos, adjuntar sobre esta evidencias de aprendizaje, se encuentra acá, mire, DOFA personal para identificar habilidades personales como emprendedor, ¿ya? Y el siguiente está más abajito, entonces mire, modelo Canvas del emprendimiento. ¿Listo? Entonces se encuentran aquí ambos. Recordando, chicos, que a partir de hoy estamos dando inicio precisamente a esta actividad. Esta misma debemos culminarla para el día 21 de noviembre. ¿Ya? En lo sucesivo, hasta el 1 de diciembre, vamos a revisar como última fechas para aquellos que tengan alguna dificultad en la elaboración del documento. Entonces, vamos a dejar esos espacios precisamente para que logremos desarrollar como tal esos productos de manera satisfactoria. Ya que el 1 de diciembre, pues ya debemos haber concluido exitosamente todas nuestras actividades y todos debemos estar con estas dos evidencias de aprendizaje o estos RAP y ya totalmente aprobados. ¿Listo? Y pues para aprobarlo, pues desde luego es necesario tener unos productos, desde luego, con calidad. ¿Listo? Entonces el tiempo nos va a permitir que esos productos salgan de la mejor manera. ¿Listo? Y desde luego la disposición que ustedes tengan, el compromiso, desde luego, frente a este tipo de procesos, en los encuentros, desde luego, que vamos a tener, se van a orientar precisamente a plantear y resolver esas dudas, esas inquietudes, esas observaciones que se puedan generar en torno al desarrollo de esos documentos. Yo les solicito, chicos, que en cada encuentro, las personas que se puedan conectar, y tengan alguna dificultad, pues no nos demos pena, presentemos los documentos, comentemos aquí en público, porque quizás la inquietud que tengan ustedes, pues también otros compañeros pueden presentar la misma o algo similar, y así de esta manera, pues desde luego que podemos lograr un apoyo pues mucho más efectivo, ¿ya? Y mucho más rápido, que simplemente nos quedamos callados, ¿ya? Las temáticas pues igual no es que sean complejas. La matriz DOFA, de hecho, es una temática que ha sido pues bastante trajinada, realmente, si hablamos un poquito sobre esta importante herramienta, yo creo que ya cumple como que 50 años de su existencia, ¿ya? Y realmente nace o se ha diseñado realmente desde el seno, precisamente de la situación empresarial, ¿ya? De esas incógnitas al respecto de cómo manejamos esos aspectos incontrolables, ya esos ambientes externos, y desde luego, de qué manera esos ambientes externos pueden influenciar como tal dentro de las organizaciones. Entonces, si hablamos un poquito de historia de esta, pues realmente nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero es una historia pues bastante interesante, ¿no? Bueno, la matriz DOFA es una herramienta que es netamente diagnóstica, ¿no? Contiene básicamente una estructura dividida en 4 partes, ¿ya? Esas 4 partes, desde luego, tienen 2 aspectos
y bastante importantes y son las que le dan como esa razón de ser y ese sentido, ¿ya? Y es el aspecto intrínseco y el aspecto extrínseco, o lo que nosotros llamamos comúnmente los ambientes internos o los ambientes externos, ya que dentro de los ambientes internos nosotros entonces podemos encontrar esas fortalezas, pero también encontramos esas debilidades. Y dentro de esos ambientes externos vamos a encontrar que hay oportunidades, pero que también hay amenazas. Entonces vemos precisamente dentro de esa estructura esa dualidad, ¿no es cierto? Lo positivo y lo negativo, ¿no? Lo de adentro y lo de afuera, ¿ya? Incluido precisamente en una caja, incluidos en una matriz, ¿ya? Esa matriz, nosotros por lo general, cuando vamos a elaborar esta herramienta, nosotros, listo, hacemos la lista, ¿no? La lista de las debilidades, la lista de las fortalezas, la lista de las amenazas y la lista de las oportunidades, ¿ya? Pero ahí no se queda. Realmente la utilidad que tiene el identificar esos aspectos tan importantes radica en que con ellos nosotros vamos a construir estrategias. Esas estrategias para poder mejorar, para poder afrontar diversas situaciones. Entonces, realmente la importancia que tiene la matriz DOFA no es solamente servir como radiografía, ¿no es cierto?, sino que podemos plantear con ella alternativas de solución. Aquí la guía, pasándonos por acá la guía, voy a dejar de presentar por acá y vamos a pasar entonces por aquí a la guía, ahí sí como para conocer qué es lo que nosotros vamos a desarrollar y lo que vamos a presentar. Listo, aquí en la guía, entonces aquí pues perfectamente nos indica que como primer paso, miren acá los siguientes pasos, ¿no es cierto?, para construir nuestra DOFA personal, ¿no? Entonces, primero definimos las condiciones internas, ¿ya? Pero como emprendedor, entonces la condición indispensable para que nosotros elaboremos este documento es que nos tenemos que poner en ese punto de emprendedores, ¿listo? Entonces debemos ocultarnos y tener como ese lente, ¿ya? Entonces, para poder conocer si nosotros tenemos actitudes, habilidades o quizás algunas debilidades o quizás algunas falencias, como emprendedores es necesario que nosotros conozcamos también cuáles son los aspectos principales con los cuales una persona se puede clasificar o se puede, identificar como un emprendedor. Entonces, para eso es necesario que nosotros leamos la guía, interioricemos esa guía, reflexionemos al respecto precisamente de esas características que tienen todos los emprendedores. Entonces, nos vamos a hacer el benchmarking, que es la comparación con lo que nos indica allí y lo que nosotros realmente somos, ¿listo? O cómo nosotros realmente nos consideramos, ¿vale? Entonces, hacemos como tal estos listaditos de lo que tenemos, de lo que nos hace falta y demás. Entonces, en los listaditos, uno muchas veces se podría plantear algunos interrogantes, ¿no? Y dentro de los interrogantes, por ejemplo, en las fortalezas, nos podríamos plantear, por ejemplo, al respecto de cuáles son mis capacidades, ¿no? De qué soy capaz, ¿no? De qué yo tengo como tal la seguridad de hacer algo, ¿ya? ¿Cuál es mi ventaja frente a los demás? ¿No? ¿Cuáles son mis experiencias? ¿Cuáles son mis conocimientos? ¿Ya? ¿De qué considero yo como ventaja precisamente frente a algo? ¿Ya? Entonces nos vamos a comparar. ¿Listo? Y descubrir precisamente qué es lo que nos hace a nosotros especial. Entonces identificamos esto. Desde luego que cabe
cabe indicar que es muy, muy importante que nosotros realmente reflejemos la realidad. No es lo que quisiera que fuéramos a ser o ser, ¿no es cierto? No, es lo que realmente somos. Ya esta matriz personal, más que en las organizaciones, en las personas es muy, muy difícil realmente hacerla pues, de manera veraz, ¿ya? Porque pues como es personal, ¿no es cierto? Entonces muchas veces se mezclan ciertos como sentimientos, algunas frustraciones de lo que uno quisiera hacer o que lo que uno pretendiera hacer, uno lo coloca como si fuera una fortaleza, pero realmente no lo es, ¿ya? Entonces para eso sí es necesario una profunda reflexión y un profundo autoconocimiento, ¿ya? Nosotros mismos. Que muchas veces nosotros consideramos, digamos que es una fortaleza, pero realmente no somos fuertes en esto, más bien somos un poco débiles. Entonces, es indispensable también que nosotros podamos tener como esa conciencia de saber que, claro, somos seres humanos, tenemos desde luego nuestros defectos y tenemos también nuestros puntos muy positivos que es necesario, pues obviamente resaltar y también reconocer. Entonces, en nuestra debilidad, nosotros podemos plantearnos, por ejemplo, la falta de algo, ¿no es cierto? Podemos plantearnos quizás si, cómo, de qué manera nos ven las demás personas, por ejemplo. Podemos ver si nosotros realmente nos consideran que somos confiables, por ejemplo, si tenemos algún vacío de conocimiento, vamos a auscultarnos al respecto de si yo considero que tengo algún tipo de desventaja, ¿no es cierto?, frente a algo y demás. Entonces nos podemos plantear una serie de interrogantes y de hecho en los recursos que podemos encontrar de manera libre en la internet se encuentran planteados pues algunas preguntas reflexivas para que nosotros logremos identificar esas fortalezas y esas debilidades. Dentro de esas fortalezas también podemos incluir incluso si contamos con quizás alguna fuente de financiación propia, por ejemplo, no voy a prestar tanto para mi emprendimiento, sino que yo tengo como tal. Eso puede ser una fortaleza. Ya y como debilidad, pues también la podemos plantear como que no tenemos nada de ahorro, pues realmente no contamos con herramientas, quizás no tengo la orientación hacia qué oficio, hacia qué exactamente dedicarme, porque no tengo conocimiento al respecto de cuáles son mis habilidades, ¿no es cierto?, reales. Quizás no sé qué es exactamente lo que a mí me gusta, todavía no lo he podido identificar y quisiera quizás algún apoyo para lograr descubrir eso. Todos nosotros tenemos algo que aportar a la sociedad. Todos nosotros tenemos algo especial. Lo que pasa es que nosotros no reflexionamos al respecto de qué es, ya qué es eso que nosotros podemos potenciar, obviamente, para poder sobresalir como tal en este entorno. ¿Listo? Entonces, ya habiendo nosotros identificado precisamente estas debilidades y estas fortalezas, pasamos entonces a definir, hacer el listadito de estas amenazas y estas oportunidades. ¿Listo? Entonces, que estas amenazas, pues desde luego, y las oportunidades son parte de ese ambiente externo, esos ambientes son los cuales nosotros no podemos controlar. En cambio, las debilidades y las fortalezas, sí, nosotros decidimos qué queremos fortalecer, ¿no es cierto? Nosotros podemos de alguna manera potenciar también esas fortalezas, pero con las amenazas y las oportunidades no podemos controlar, no podemos como tal manejarlas ni mucho menos. Lo único que podemos hacer o es aprovechar, ¿no? O si no, contrarrestar, ¿ya? En debido caso. ¿Listo? Entonces, por eso
también es necesario que nosotros hagamos un proceso de reflexión al respecto de, bueno, ¿qué son esos ambientes que están allá afuera? ¿Qué es lo que me está brindando ese ambiente? ¿O qué es lo que me puede estar obstaculizando este ambiente? Entonces, para eso vamos a mirar por lo menos algunas políticas, por ejemplo, algunas políticas quizás de apoyo, ¿ya? Como una oportunidad, ¿no es cierto?, para poder emprender. Podemos revisar tendencias, por ejemplo, ya para buscar algún acomodo, ¿no es cierto?, entre ellas. Podemos también revisar precisamente el potencial que tiene como tal el lugar en donde me encuentro, sea el barrio, sea una región específica o algo. Entonces vamos a mirar entonces que si hay alta densidad poblacional, pues obviamente que la oportunidad para emprender pues va a ser alta que en un lugar que quizás haya poca, ¿no? O incluso cuando hay alta densidad también en empresas, porque no solamente vamos a mirar las oportunidades como aquello que nosotros vamos a ofrecer directamente a una persona, sino también puede ser un sector o pues también será a una organización o puede ser también a grupos como tal de personas. Entonces sí es importante que nosotros podamos conocer en dónde nos encontramos, cuál es el mundo como tal que nos rodea. ¿Listo? De igual manera, también podemos encontrar varias preguntas a las cuales pues nosotros podemos dar respuesta para poder identificar precisamente esas oportunidades, ¿no? Y las amenazas, pues de igual manera, ¿no es cierto? Entonces, amenazas encontramos muchas veces más que ni siquiera las oportunidades, cuando las personas tienen como una mentalidad hacia lo negativo, ¿no es cierto? Que las políticas del gobierno, tanto impuestos, ahorita que se nos viene la reforma tributaria, que se nos viene también otra vez eh, otra vez que lo de la reforma pensional, que eso también nos afecta a todos nosotros, que muchas veces consideramos que los desarrollos tecnológicos son negativos, ¿no es cierto? Que lo único que hacen es privar de trabajo a las personas. Por ejemplo, ahorita que la banca se está sistematizando, entonces vemos publicaciones en los bancos, en donde los sindicatos están llamando prácticamente a apoyarlos porque hay mucha fuerza laboral que se va a perder precisamente por esos desarrollos tecnológicos. Entonces, vemos amenazas, desde luego, pues, todos lados y de hecho, pues, esa es como la dinámica, ¿no es cierto? Pero aparte de nosotros tener esa capacidad de identificar esas amenazas, pues también tenemos que identificar esa capacidad de ver esas oportunidades, porque detrás de toda amenaza siempre hay una oportunidad, detrás de toda crisis siempre hay oportunidades y ahí es donde el ingenio, ahí es donde el espíritu emprendedor hace presencia, ¿no es cierto? Precisamente para el aprovechamiento del mismo. Entonces nosotros lo que hacemos son los listaditos, ¿no es cierto? Desde luego, cada uno de los listados los vamos a incluir dentro de una estructura. Entonces, permítame en un momento, voy a proyectar una estructura, ¿listo? Por si de pronto eh, dentro de las personas que se encuentran escuchando el video, quizás no tengan conocimiento exactamente sobre lo que es la matriz DOF y desde luego la estructura de la misma. Les voy a dejar por acá de presentar y vamos a presentar entonces la estructura. Bueno, esta es la estructura de nuestra matriz DOF, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta parte podemos colocar nuestros factores externos, amenazas, oportunidades y por este lado podemos entonces colocar los factores internos, fortalezas y debilidades.
Entonces, realmente la ubicación como tal, si nos vamos a delimitar en una estructura rígida, pues realmente no, digamos que es indiferente, ¿no es cierto? Por este lado podemos incluso colocar los factores internos y por este lado incluir los factores externos, ¿no es cierto? Lo importante es que ambos, desde luego, se encuentren en la misma dirección, porque desde luego, en el momento en que nosotros vayamos a construir esas estrategias, es necesario que hagamos el cruce como tal de los mismos, ¿listo? Entonces sí es importante que los ubiquemos en una sola parte. Entonces, aquí en estos cuadritos blancos vamos a incluir cada una de esos aspectos que nosotros hemos identificado, bien sea como fortaleza, bien sea como debilidad, bien sea como oportunidad o bien sea como amenaza. ¿Listo? Vamos a incluirlo en estos cuadritos. Bueno, aquí este cuadrito realmente está estructurado más bien como parte de la estrategia, más bien cómo vamos a nosotros a hacer el cruce como tal de cada uno de esos aspectos. Más bien voy a reflejarles por acá más bien una matriz DOFA. La matriz DOFA, de hecho, sale de otras matrices también que las podemos identificar como la matriz EFI y la matriz F. Entonces, permítanme tantico, voy a dejar por acá de proyectar y les voy a proyectar más bien este cuadrito. La matriz DOFA, ¿listo? Vamos a proyectar, pues por lo regular nosotros lo manejamos en tipo Excel. Sin embargo, pues desde luego para tener una mayor presentación, que se vea todo bien bonito, ¿no es cierto? Bien presentable, pues desde luego que hay posibilidades de hacer la presentación, por ejemplo, en PowerPoint o si no en PDF. Ustedes hacen la presentación en PowerPoint y lo pasan desde luego a un PDF. ¿Listo? Como para que tengan una presentación, obviamente, pues más pulida, ¿no? Entonces, esta es nuestra matriz DOFA. Bueno, acá yo la hice chiquitica. ¿Ya? Así nosotros la planteamos como tal, como herramienta como tal de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, acá, en esta parte, entonces vamos a identificar esas fortalezas y estas debilidades. Entonces, vemos acá que tenemos las oportunidades como tal y las amenazas. ¿Listo? Entonces, aquí. Es acá tenemos aquí eso es un ejemplo sencillamente de un caso empresarial. ¿Listo? Pero pues ya sabemos que ustedes van a tomar como referencia, desde luego, esas condiciones de posibles emprendedores. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas? ¿Ya? En torno a ese ser emprendedor. ¿Listo? Entonces, acá ubicamos el cuadrito. ¿Sí ven? Entonces, acá este cuadrito, pues, desde luego que está identificado por unas letricas y unos números. Esas letricas y esos números son los que nos van a permitir, cuando vayamos a hacer el cruce de matriz, identificarlos, precisamente para poder generar esas estrategias. ¿Listo? Después de haber enlistado precisamente esos aspectos, nosotros pasamos precisamente a esa otra parte que es el análisis como tal de nuestra matriz DOFA. ¿Listo? Como ya les había indicado anteriormente, nosotros no nos podemos quedar sencillamente con el listado, ¿no es cierto?, de nuestras amenazas, debilidades, oportunidades y amenazas. No, nosotros con eso tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Y ese algo es precisamente el planteamiento como tal de esas estrategias. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos entonces a plantear estrategias que les llamamos por lo regular las estrategias DO, las estrategias FA, las estrategias DA y las estrategias FO. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que era necesario ubicar las fortalezas y las debilidades, las oportunidades y las amenazas en una misma línea? Pues precisamente como es matriz, ¿cierto? Entonces, la matriz, la información que está contenida en esa, pues desde luego que es necesario hacer un cruzamiento de la misma. Entonces, vamos a cruzar nuestra fortaleza con nuestra oportunidad. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a plantearnos,
Ya con nuestra fortaleza, ¿de qué manera nosotros podemos aprovechar esa oportunidad? Entonces, para cada una de los ítems que nosotros hemos planteado, vamos a preguntarnos. Mire que esta partecita es la más dispendiosa, ¿ya? Cuando nosotros lo hacemos, digamos que de manera particular para cada una de ellas. Ya sin embargo, nosotros podemos agrupar una serie de fortalezas, ¿ya? Y una serie de oportunidades, ya que nos permiten precisamente generar una estrategia. Entonces, cuando nosotros identificamos que de esta otra fortaleza, nosotros podemos aprovechar, ¿no es cierto?, una, dos o tres oportunidades, pues desde luego vamos a hacer el planteamiento como tal de esa estrategia. ¿Listo? Que dentro del planteamiento de esa estrategia, que la vamos a llamar entonces la estrategia FO, que es una estrategia que es de crecimiento, entonces allí se pueden generar, puede ser una, pueden ser dos o pueden ser tres estrategias. ¿Ya? Eso depende de lo que nosotros podamos identificar en ese análisis de las mismas. Entonces vamos a preguntar, cada uno vamos a preguntar de qué manera vamos a aprovechar, cómo lo vamos a aprovechar, ¿ya? Esa oportunidad, ¿listo? Entonces así es el manejo que le damos nosotros para poder identificar esas estrategias. De igual manera, vamos a identificar entonces que las estrategias DO, que se fundamentan, ¿ya? De las debilidades y las oportunidades, ahí nosotros nos vamos a preguntarnos, ¿de qué manera puedo yo fortalecer esas debilidades que yo tengo para poder aprovechar esa oportunidad? Entonces, muchas veces nosotros tenemos algunas fortalezas, pero dentro de esas fortalezas no contamos con esos elementos para aprovechar una oportunidad. Sin embargo, si nosotros vamos a identificar que tenemos una debilidad y si fortalecemos nosotros esa debilidad, entonces podemos dar como tal un aprovechamiento a esa oportunidad. Entonces, esa es la orientación a la cual nosotros tenemos que dirigirnos y nosotros tenemos que preguntarnos, yo tengo esa debilidad, pero con esa debilidad, si yo la fortalezco, yo podría aprovechar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo yo hacer para fortalecerme? ¿Ya? ¿Qué debo hacer para convertir esa debilidad más bien en una fortaleza? ¿Ya? Y poder aprovechar. Entonces, ahí cuando nosotros descubrimos el qué podemos hacer con esa debilidad, cómo la vamos a potenciar, cómo la vamos a aprovechar, entonces ya estamos construyendo nosotros una estrategia. ¿Listo? Entonces, de igual manera, podemos nosotros generar una estrategia, dos estrategias o tres estrategias, ¿no? Consolidando una serie de debilidades que debemos de alguna manera, pues, eh, como tal, como fortalecer, ¿no es cierto? O, o eliminarlas, ¿no? O por lo menos acoparlas, ¿no? Reducirlas al mínimo, ¿no es cierto? Para poder aprovechar. ¿Listo? Entonces también vamos a encontrar que las estrategias FA, ¿no es cierto? Las estrategias FA nacen precisamente de las fortalezas y de las amenazas, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros vamos a preguntarnos, si yo tengo una fortaleza identificada, entonces de qué manera esa fortaleza me puede permitir, ¿no?, contrarrestar esa amenaza, ¿no es cierto?, que está allí presente y que de alguna manera pues puede dar como tal un perjuicio, ¿no es cierto?, para que yo pueda emprender. ¿Listo? Entonces, ¿de qué manera mi fortaleza puede contrarrestar esas amenazas? De igual manera, chicos, pues generamos como tal esas estrategias, de qué manera yo puedo utilizar mis fortalezas y demás, puede generarse una, dos o tres estrategias. Lo importante es que esas estrategias, chicos, se convierten precisamente en alternativas de solución. ¿Listo? Alternativas de solución, que esa es una de las utilidades importantes que nos deja precisamente esta matriz DOF. ¿Listo? Entonces ya tenemos las estrategias FO, las estrategias FA, las estrategias DO y cuál nos hace falta. Entonces, revisemos. Las estrategias DA. Estas son las más críticas, ¿no es cierto? Porque es negativo con negativo, debilidad, amenaza, ¿no es cierto? Las estrategias DA.
¿ya? Entonces, aquí es donde se nos complica un poquito la cosa, pero pues de igual manera, si nosotros somos conscientes de que queremos como tal hacer un fortalecimiento de algo, pues desde luego que vamos a producir como tal esa solución. Entonces allí vamos a identificar que desde mi debilidad, ¿no es cierto? De alguna manera esa debilidad puede significar, ¿no es cierto?, algo muy negativo, ¿no es cierto?, y que puede de alguna manera, digamos que potenciar, digamos que mucho más estos aspectos negativos. Entonces yo tengo que mirar de qué manera puedo fortalecerme yo para poder hacer frente a esa demanda, esa amenaza. Entonces a ese tipo de estrategias por lo regular se le llama de sobrevivencia, ya porque básicamente es tratar, yo como es un esfuerzo muy grande que hacemos nosotros, o hace la organización, ¿no es cierto?, para lograr como tratar de minimizar al máximo, ¿no es cierto?, esa debilidad, porque con esa debilidad, ¿no es cierto?, fortalecida, esa es la única manera que podemos hacer que esa amenaza, de alguna manera, pues podamos hacerle frente, ya quizás dentro de nuestras fortalezas, ¿no es cierto?, no se encuentre esa posibilidad, ¿no es cierto?, de contrarrestar precisamente ello. Entonces nosotros debemos generar precisamente este tipo de reflexión, ya qué puedo yo hacer con mi debilidad, ¿no es cierto?, para que ésta no entre, ¿no es cierto?, a perjudicar, ¿ya? Para que el perjuicio como tal, pues, no sea tampoco mayor. ¿Listo? Entonces, esta estrategia, pues, realmente son para organizaciones, chicos, que se les dificulta mucho más crecer. ¿Listo? Esas son estrategias críticas, básicamente. Ya son estrategias que se generan en el ambiente gerencial, ya y que son muy, muy dolorosas y por lo regular también pueden salir también muy, muy costosas. ¿Ya? Entonces, hay que generarlas de todas maneras, ¿no? Entonces, ya con nuestras estrategias, chicos, pues obviamente que no es camisa de fuerza, que nosotros la planteemos haciendo estos cuadritos, simplemente la podemos plantear, ¿no es cierto?, como análisis, ¿no es cierto?, de la matriz DOFA o estrategias de la matriz DOFA y simplemente enumerarlas, ¿no? Estrategia tal, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que nosotros vamos a generar precisamente para cada uno de estos ambientes? ¿Listo? Entonces, la guía misma nos indica, vamos a dejar un momentico de compartir aquí, y vamos a compartir de nuevo, compartir ventana. Listo, entonces aquí la guía nos indica cuáles son los parámetros o los lineamientos como tal para la entrega. Listo, acá creo que estamos mirando, ¿no? Los lineamientos generales de la entrega. Entonces, producto a entregar, la matriz DOFA. Entonces, ya sabemos cuál es la estructura de la matriz DOFA, cómo la podemos nosotros como tal representar, ¿no es cierto? Y desde luego que con ella también van las estrategias, ¿listo? O el análisis, también que le llama precisamente la guía, matriz y análisis. ¿Listo? Entonces, esta se debe entregar, ojo, en formato PDF. ¿Listo? Que este formato PDF nos va a permitir que no tengamos ninguna dificultad al momento de descargar como tal este documento. ¿Listo? Ni tampoco vamos a tener la dificultad de que se nos desorganice, ¿no es cierto? Y que tengamos una mala presentación del mismo. Entonces, pues yo les recomiendo, chicos, por favor, por presentación, hagámosle una portadita, ¿no es cierto? Bien bonita. Tratemos entonces de hacer esta matriz. Que se logre evidenciar desde luego cada ítem de manera pues completa, ¿ya? Y bueno, lo que sea extenso, ¿no? Pues realmente eso es particular.
¿no? Pero pues tampoco no quisiera encontrar dentro de la matriz DOFA sencillamente una debilidad, una fortaleza, una amenaza y una oportunidad. Pues no, no, porque realmente tenemos varias, ¿ya? Entonces, es necesario que nosotros realmente hagamos este ejercicio, pues desde luego que a conciencia, ¿no? Entonces, para hacer el envío del producto, entonces nos vamos a remitir al área de actividad correspondiente, acceder al espacio, ya les había indicado en dónde se encuentra como tal el espacio para que nosotros podamos adjuntar este documento. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, este documento lo vamos a enviar a más tardar este fin de semana. ¿Listo? Cualquier pregunta que ustedes tengan, les voy a dejar dentro, dentro del resumen de la grabación mi número de WhatsApp. De pronto, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud al respecto de esta temática, pues desde luego se pueden ustedes comunicar. Ya para eso ustedes se identifican, por favor, se identifican y demás, pues por lo menos para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y demás. Me pueden llamar también si quieren o sencillamente me pueden entonces escribir un correo electrónico, pues no pasa nada. Les voy a dejar entonces mis datos para que se puedan contactar. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a traer en lo posible entonces para la próxima semana. Entonces recordamos, a más tardar el domingo, yo quiero encontrar todas esas matrices DOFA allí incluidas en la plataforma. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. Para dentro de 8 días, el encuentro dentro de 8 días, entonces vamos como tal a hacer la explicación de la siguiente actividad de aprendizaje, que es definir ya el modelo de negocio, ¿no? Entonces, vamos como tal a hacer ese diseño ya de ese Canva. No lo voy a explicar en esta sección como para no producir algún tipo de confusión. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ya para la próxima clase. Yo espero que para la próxima clase pues hayan conectados. ¿Listo, chicos? Entonces, les agradezco mucho, de verdad, que logren ustedes escuchar como tal este video. Y Dios mediante, muchachos, pues nos encontramos dentro de 8 días. ¿Listo? Vamos a encontrarnos todos los miércoles a estas horas. ¿Vale? Entonces, que pasen muy, muy buena noche y espero que podamos tener esos documentos pues de manera exitosa ya el día domingo como se encuentra como tal establecido. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego.